Bueno, pues les doy la bienvenida a esta segunda clase de consulta de el libro de Josué. Vamos a ver los capítulos 7 al capítulo 12 el día de hoy. Y yo creo que si tendría que darle una introducción a estos capítulos, bueno, hablaría de que a veces el mayor enemigo no está fuera, sino dentro del campamento. Porque fíjense que después de ver caer los muros de Jericó, Israel pensó que, que nada podría detenerlos. Y justamente en el capítulo siguiente, en el 7 comienza con una palabra que es un tanto, la vemos muy constantemente, ¿no? Y incluso en nuestros días, el pero. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Vemos que la derrota de Jai no fue por falta de estrategia, más bien fue por este pecado oculto que ya leímos, y es una lección que nos debe de hacer todavía eco hasta nuestros días en la iglesia. Las victorias del pasado no van a garantizar la fidelidad del presente hablando por nosotros. Dios nunca se va a mover por impulsos humanos, sino por por la obediencia que es santa. Entonces, el fracaso cuando eh, viene de Dios, llamémoslo de esa manera, no es un castigo cruel, sino que es una cirugía espiritual, ¿no? Expone lo que está podrido antes de que mate todo el cuerpo. Hay una predicación que hice hace tiempo que se llamaba gangrena o algo así. Entonces, habla un poco de esto, ¿no? Cómo el Señor saca todo lo que no nos sirve. ¿Para qué? Para que no termine por pudrir todo el cuerpo. Del capítulo 7 al 12, vamos a ver cómo se nos muestra el otro lado de la conquista, el proceso de la santificación del pueblo. Después de la gloria de Jericó va a llegar esta humillación en Jai que les estaba diciendo. Después de la alianza con Dios viene la alianza equivocada con Gabaón y finalmente vemos una guerra prolongada que va a poner a prueba la perseverancia del pueblo. Y fíjense que esto es como pedagogía, esa pedagogía de Dios que nos lleva de la victoria en victoria, pero antes nos va a tratar en lo profundo. Su propósito no solamente es darnos una tierra, sino formar a un pueblo fiel. Y podemos ver una figura en estos capítulos del proceso del cristiano. A mí me gustan mucho estos capítulos que son del 6 al 12, ¿no? Hablaríamos no tanto del 7, me gustaría rezar un poquito al 6 y si nos vemos en estos 6 capítulos, vamos a ver que primero en el capítulo 6 la fe triunfa. Posteriormente, en el capítulo 7 y 8 vamos a ver cómo el pecado se revela. En el capítulo 9 vamos a ver cómo la prudencia se pone a prueba y por último, la perseverancia se consolida. Entonces, cada derrota, cada batalla, las tenemos que ver como etapas del mismo proceso de la redención. Dios no abandona a Israel tras su caída. ¿Qué hace? Bueno, lo va a disciplinar, lo va a restaurar y le enseña, porque el mismo Dios que entregó Jericó, bueno, también permite que Jai eh, haya esa derrota y que sea una manera de recordarnos que la gracia no anula la santidad. Lo que va a hacer es que la va a perfeccionar. La historia en el capítulo 7 comienza con esta palabra que les digo, este, pero los hijos, ¿no? Entonces, vemos que después del triunfo, Israel cae en una trampa que es muy antigua y hoy en día seguimos cayendo en esta trampa que es la autosuficiencia espiritual. Sí, vemos que dice, pero los hijos de Israel, ¿no? Les repite el capítulo, en el versículo 1 dice que, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Acá, esta figura que vemos, un hombre del pueblo, toma lo que Dios les había prohibido. Yo creo que en ese momento, cuando estaban viendo el botín de Jericó y el Señor les había dicho, a ver, esto le pertenece, esto me pertenece a mí, yo creo que él dijo, eh, voy a tomar esto para jubilarme, para asegurar mis días de vejez,
o voy a acaparar esto porque quién sabe qué vaya a pasar después. Claramente el botín no era para enriquecerse, ¿no? Era para honrar la santidad de Dios. Sin embargo, a Acán no le importa. Él decide agarrar y ver eso como su fondo de inversión a largo plazo y lo esconde abajo de su tienda. Con este acto de pecado privado se convierte, se traduce más bien en una derrota pública. Vemos o tenemos que entender un dato muy importante. El pecado, hermanos, nunca es individual. Nunca va a ser individual cuando le pertenece a un cuerpo santo. El Dios del pacto trata con su pueblo como un solo organismo. Por eso, toda, toda la desobediencia eh, es una fractura en la comunión. Josué termina por caer de rodillas ante Dios, está confundido por la derrota, no sabe por qué está pasando eso. Y Dios le da una frase muy, eh, pues siento yo, cortante. Le dice, levántate, ¿por qué te postras así? Israel ha pecado. El Señor no está siendo duro, no está siendo grosero, ¿no? De una manera diciendo, este, tratándolo mal, hablemos, ¿no? De si fuera un estado de ánimo, sino que Él está siendo justo. Vemos que la oración sin obediencia es un intento de escapar de la responsabilidad, porque Israel no fue derrotado por Jai, sino por su propio corazón. Vemos cómo, fíjense, nos lleva este pasaje a entender el dualismo gnóstico que hoy en día existe en la mente de los creyentes, porque la gente hoy en día dice, Dios solo ve mi alma, no ve mis actos. No sé ustedes cuántos conozcan, cuántas personas conozcan que les predican de Dios y ellos creen que están bien. Ellos creen que la vida como la llevan va muy bien. ¿Por qué? Porque ellos piensan que tienen un Dios que está viendo lo que sienten en su corazón. Y yo he escuchado cientos de veces a personas que dicen, Dios sabe que soy bueno, yo no me meto con nadie, yo no le hago daño a nadie. Entonces, yo no necesito estar en la iglesia todo el tiempo, yo no necesito de tanto estar con Dios porque pues yo oro con Dios cuando voy al trabajo, yo hablo con Dios en todo momento, etcétera, 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 cosas que caen en ese dualismo gnóstico. La Biblia es muy clara. La Biblia enseña que el verdadero arrepentimiento involucra todo el ser. Y esto incluye el espíritu y el cuerpo. Lo vimos recién en Hebreos y nos los vuelve a marcar aquí. El ser completo es lo que involucra el arrepentimiento. No va a haber una victoria espiritual mientras haya ídolos ocultos bajo la tienda. Acán es un espejo de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces guardamos lo que Dios mandó a destruir. El orgullo, el rencor, la independencia, ¿no? A veces pensamos, no afecta a nadie, pero esa desobediencia, cada desobediencia que nosotros cometemos está fracturando cada vez más nuestra relación con Dios. Ahora, la victoria de Jai vemos que no llegaría hasta que el pecado fuera confesado, expuesto y juzgado. Así como hoy en día no podemos ver un avivamiento en una congregación si no hay un arrepentimiento. No se trata de que estés clamando más fuerte o de que grites más fuerte o de que llores más o de que sientas que en la alabanza se movieron muchas cosas o que alguien vino y te dio una palabra profética. Al final, no se trata de clamar más fuerte, sino de estar viviendo o de estar buscando vivir más limpio. De ahí eh, vamos a ver cómo Cristo es el centro y la solución de todo esto. En el capítulo 7 terminando, y en el capítulo 8 vemos que después de que juzgan el pecado de Acán, Dios restaura la comunión con su pueblo. Le dice a Josué, mira, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra, ¿no? En el versículo
primero del capítulo 8. Entonces, Dios no cancela su plan por causa del pecado. Lo que va a hacer es que lo va a purificar y va a continuar. Esto o esto nos debería demostrar esa diferencia entre la culpa condenatoria y la culpa redentora, que son dos términos que debemos de acuñar y tener muy presentes, porque la primera culpa, la condenatoria, lo que va a hacer es que nos va a alejar de Dios. La segunda, la culpa redentora, nos lleva de vuelta a Él. Josué construye un altar en el monte Ebal y ofrece sacrificios. En el versículo 30 al 35 lo vemos y él lee toda la ley delante del pueblo. Esto es muy cristológico, hermanos. Hermano también. Bueno, todos, hermanos y hermanos, que no había visto que estaba Héctor conectado. Esto es muy cristológico. La restauración siempre pasa por la sangre del sacrificio y la palabra proclamada. En Cristo, el altar de Ebal se cumple en la cruz y ahí pues se lee la ley, se expía el pecado y se renueva el pacto. De ahí vamos a ver cómo en el capítulo 9 toma o nos acerca a esta historia del engaño de los Gabaonitas, que son estos que engañan a Josué, se hacen pasar por viajeros lejanos. Creo yo que el texto dice más o menos que los hombres de Israel tomaron su provisión y no consultaron a Jehová, ¿no? En el versículo 13, 14. Este es otro tipo de pecado, la falta del discernimiento. El pueblo no cae por maldad, cae por las prisas, por la confianza en sí mismo. Si ustedes supieran toda la gente que me ha dicho, pastor, es que las cosas se dieron, entonces yo pensé que era de Dios. Pues se pueden dar las cosas, pero a lo mejor están motivadas por tu deseo carnal, no por la voluntad de Dios. Tenemos que entender que Dios es soberano, pero también tenemos la responsabilidad humana de discernir su voluntad a la luz de la palabra. Si tú no oras, si tú no lees la palabra de Dios, si tú no pasas tiempo en su presencia, pues vamos a sufrir de esto. Y a veces uno comete cosas, da pasos que terminan encadenándote a cosas que son difíciles de deshacer. La alianza de Gabaón termina por ser un error diplomático. Dios lo transforma en una oportunidad para manifestar su gracia y nos muestra que aún esas decisiones torpes que cometemos, pues pueden ser instrumentos, ¿no? De propósito de Dios que no conocemos, no entendemos. Lo que fue un fruto del descuido, Él lo convierte en un testimonio de su fidelidad. Esto no quiere decir que nosotros vayamos equivocándonos por el mundo, porque, bueno, pues no funciona de esa manera. No vamos a estar así. Eso tuvo un propósito, ¿no? Un propósito para el pueblo de Israel. Nosotros tenemos que aprender del error de ese descuido que tuvieron y, bueno, no caer en ese mismo error, ¿sí? No quiere decir que eh, no vas a pagar consecuencias. Obviamente Dios no te va a dejar, Dios no es un tirano, no te va a dejar sufriendo, ¿no? Por todo el tiempo. Eh, Aunque hay errores que te cuestan incluso vaya la vida, ¿no? Entonces tenemos que aprender a ser muy sabios con esto y sobre todo leer la palabra, pasar tiempo con Dios, orar, estar buscando de día y de noche, ¿no? Meditando en su palabra. ¿Para qué? Para que podamos tener ese discernimiento. De ahí, bueno, pues vamos a ver eso que es muy como, eh, me gusta mucho porque se me hace muy lindo, ¿no? De parte de Dios, este capítulo. Me parece muy espectacular. Esta guerra prolongada, el sol que se detiene. Del capítulo 10 al capítulo 12 vemos este escenario que está, pues, como para hacer una película, ¿no? En el capítulo 10, ¿qué pasa? Bueno, los reyes del sur terminan por atacar a Gabaón. Josué sale en defensa de ellos. En medio de la batalla, bueno, ocurre este milagro que, pues, no tiene precedentes. Josué dice la palabra que habló a Jehová
y después el sol se detuvo, la luna se separó y nos da a entender que la creación misma obedece el mandato de Dios. Interviene en la historia no para glorificar a Josué. Esto es algo que nos debe de quedar muy en claro. Muchas veces la gente se sorprende por algunos milagros que dicen hacer algunas personas, algunos de estos profetas nuevos, ¿no? Estas, organizaciones, pero démonos cuenta de algo. ¿Qué propósito tendría que hubiera diamantes en la iglesia? ¿En qué me beneficiaría mi fe? ¿Para qué quisiera yo que tuviéramos polvo de ángel, ¿no? Una manifestación, dijéramos, el domingo. Realmente de nada, creo yo. Entonces, de la misma manera, vemos que aquí Dios interviene y no es para que Josué quede como eh, eh, que le pusieran el título Josué el que detiene el sol, sino que para afirmar su pacto. Con este milagro, lo que pasa es que apunta a la autoridad de Cristo sobre la creación. Porque así como el sol se detuvo ante la palabra de Josué, la tormenta se calma a través de la voz de Jesús, como lo vemos en Marcos capítulo 4. Estos dos actos revelan el señorío divino sobre el tiempo y la naturaleza. Son milagros muy específicos que tienen un fin muy, muy particular. No es que necesitemos milagros para estar creyendo, no es que veamos milagros para sentir que la presencia de Dios está en nosotros, porque estos milagros que se presentan en la Biblia tienen un fin muy particular y nos damos cuenta de eso en este capítulo. De ahí en el 11 eh, dice, ¿no? Al final dice, tomó Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, etcétera, etcétera, ¿no? Y el capítulo 12, pues empieza a enumerar a los reyes vencidos y termina por dar testimonio de la fidelidad de Dios, que es de manera absoluta. Cada rey caído, pues vamos a ver que es una promesa. Cada territorio que se conquista termina por ser o tiende a ser un recordatorio de que la victoria solamente le pertenece a Dios. Y si lo vemos de una manera teológica, del capítulo 7 al 12 se muestra un proceso de santificación progresiva. Si ustedes leyeron los capítulos, se van a dar cuenta que primero Dios disciplina, Dios corrige, Dios enseña y finalmente establece. Cristo es el verdadero Josué que vence, que purifica y reina en nosotros. El pecado de Acán apunta al juicio, sí, pero eh, eh, lo está clavando, ¿no? En la cruz. La restauración que vemos en Jai va a apuntar a la resurrección de Cristo. Cuando vemos o leemos la alianza con Gabaón, bueno, pues se nos muestra la gracia que hay incluso en nuestros errores. Y la guerra final es la victoria consumada del Cordero. Esto para mí es lo que habla esta serie de capítulos que vimos esta semana, que veremos mañana cerrándolo. Y al final, bueno, ¿qué punto rescataría yo, hermano? Examinarnos sin excusas. A veces nosotros nos podemos eh, justificar de mil maneras. Recordemos, el pecado oculto siempre va a robar la presencia de Dios. No podemos esperar que Dios bendiga aquello que estamos escondiendo. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que revele lo que necesita morir bajo nuestra tienda. A lo mejor es eh, ese sentimiento, ¿no? De abrazar las cosas materiales. A lo mejor es tu confianza depositada en alguna persona. A lo mejor es tu orgullo, tu vanidad, qué sé yo, ¿no?
otra cosa que puedo ver y les pongo estos puntos para que los comentemos al final, es que pues no tenemos que avanzar sin consultar a Dios. Vemos que los gabaonitas son ese recordatorio de que tener prisa espiritual es desobediencia. La madurez en el cristiano no se mide por la intensidad, no por cuántas cosas quiera hacer, sino por qué tanto dependemos de Dios. Esa es la verdadera madurez. No dar un paso si no oramos a Dios. No emprender algo si no primero lo hemos consultado con el Padre. Otra cosa que me queda de estos capítulos sería aprender de las derrotas. Obviamente, cada caída es una escuela de santidad. Dios permite que algo nos derribe porque quiere levantar algo distinto. El fracaso, cuando está en las manos de Dios, se convierte en formación. Tenemos que confiar en nuestro capitán, el que pelea por nosotros. Josué no detuvo el sol, Dios fue el que lo hizo. Y bueno, nuestro papel no es el querer manifestar milagros, invocar nada, ni decretar nada. Nuestro papel es obedecer la voz de Dios eterno. Tenemos que también celebrar cada pequeña victoria. Josué capítulo 12 termina con una lista larga y repetitiva, pero vemos que cada nombre cuenta, ¿no? Cada cosa que es mencionada ahí cuenta. Nosotros también, cada obediencia, cada pecado vencido, cada día que fuiste fiel y dijiste, hoy me comporté, hoy fui un buen cristiano, hoy no me peleé con mi, peor es nada, hoy, hoy, qué sé yo, hoy no le grité a la vecina, hoy, hoy no me peleé con la del pollo, no sé, cada día es un día que permanezcamos fieles sin tropezar, bueno, es un logro, es una piedra más, veámoslo así, en el memorial de la gracia. Entonces, pues bueno, al final seguimos entendiendo que el libro de Josué nos enseña que Dios no se impresiona con los muros que hemos derribado, sino con nuestros corazones rendidos. Las derrotas no cancelan el propósito, lo van a refinar y a lo mejor podamos sentirnos en high, ¿no? De repente a veces se vale o no se valdría, pero pasamos por este tiempo en el cual estamos confundidos, estamos humillados, estamos derrotados, pero recordemos que si Dios permitió llegar ahí, es porque quiere purificar, nos va a llevar más lejos, nos va a poner en lugares eh, de privilegio, lugares reservados. Entonces, veámoslo de esa manera. Él nos está purificando por eso, porque nos va a llevar a más. Cristo es el verdadero capitán que nunca pierde las batallas, entonces hay que confiar en él. Él venció el pecado que Acán escondió, acabó con el engaño que representa Gabaón y bueno, todos los reyes que dominaban, pues de alguna manera, ¿no? Si lo podemos poner en una manera alegórica, pues en la cruz todo enemigo fue expuesto. En la resurrección vemos que toda la victoria fue sellada y no tendríamos por qué estar tristes, por qué estar pensando todavía en la humillación, porque pues al final pues piensen, ¿no? Dios detuvo el sol. ¿Qué no va a hacer? ¿Qué no va a hacer con nosotros? Cristo venció la muerte, entonces, pues, ¿qué no podría hacer con ninguno de nosotros, ¿no? ¿Alguien quisiera comentar algo? Pues yo, pastor, a mí